Samuel siempre había sentido curiosidad por el tiempo. Desde niño, los relojes y calendarios le parecían más que instrumentos, eran puertas hacia algo desconocido. Trabajaba como científico en un laboratorio de física experimental, y después de años de estudio, finalmente había construido un dispositivo que prometía abrir una ventana al futuro. Nadie le creyó, y eso lo motivó aún más. En el laboratorio estaba en silencio, apenas iluminado por la tenue luz de las pantallas y las lámparas de escritorio. Samuel ajustó los últimos parámetros del aparato en un cilindro metálico cubierto de cables, luces parpadeantes y engranajes que giraban sin cesar. «Hoy será el día», murmuró, mientras sus manos temblaban de anticipación. Respiró hondo, y con un movimiento decidido activó el mecanismo. El aire a su alrededor comenzó a vibrar y a distorsionarse. Un zumbido profundo llenó la sala, y de repente, un portal de luz azulada se abrió frente a él. El Samuel sintió una mezcla de vértigo y emoción. Su corazón latía con fuerza. Dio un paso hacia adelante y fue absorbido por la luz. El mundo cambió a su alrededor. Los sonidos se desvanecieron, y una sensación de ingravidez lo envolvió. Cuando finalmente sus pies tocaron tierra firme, se encontró en un paisaje desolado. La ciudad que conocía estaba cubierta de ruinas y polvo, como si hubiera pasado un siglo sin cuidado humano. Edificios derruidos, calles vacías, y un silencio absoluto lo rodeaban. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras exploraba con cautela, algo llamó su atención. Un monumento de mármol antiguo, medio cubierto de tierra y vegetación. Samuel se acercó y vio grabado un nombre, su nombre en su fecha de nacimiento, y una fecha de muerte que aún no había llegado. Su corazón se detuvo por un instante. La tumba estaba allí, en el futuro, como un recordatorio frío e ineludible de que la vida que conocía terminaría. El miedo lo invadió, pero también la curiosidad. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso el futuro estaba escrito o podía cambiarse? Samuel tocó el mármol, y en ese instante, algo en el aire pareció vibrar de nuevo. Un susurro apenas audible parecía salir de la tumba, como si alguien o algo le estuviera advirtiendo que no todo estaba permitido explorar. Con un nudo en la garganta, Samuel se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. No sabía si podría regresar, ni qué hallazgos lo esperarían en este futuro misterioso. Sin embargo, una fuerza desconocida lo empujaba a seguir adelante, a buscar respuestas que podrían cambiarlo todo, o acabar con él. Samuel retrocedió unos pasos, pero sus ojos no podían apartarse de la tumba. La sensación de irrealidad lo envolvían: su propio nombre grabado en piedra, la certeza de su muerte futura, y una extraña atracción hacia lo desconocido. Respiró hondo, y decidió seguir explorando la ciudad en ruinas, con la sensación de que cada sombra podía contarle un secreto. Caminó por calles quebradas, esquivando escombros y autos oxidados, mientras los edificios desmoronados parecían mirarlo con ojos vacíos. A cada paso, escuchaba ecos que parecían susurrarle fragmentos de palabras a Samuel. «No regreses. Cambia». Se detuvo, confuso. ¿Era su mente jugándole una broma? ¿O el futuro mismo trataba de comunicarse? De repente, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una figura caminaba entre las ruinas, envuelta en sombras y polvo. No podía distinguir si era hombre o mujer, joven o viejo, pero algo en su postura le resultaba familiar. El corazón le dio un vuelco. La figura se acercó lentamente, y cuando la luz de un edificio derruido iluminó su rostro, Samuel se encontró cara a cara con el mismo Ann. No era un reflejo, no era un sueño, era él, pero más viejo, con la mirada cargada de cansancio y sabiduría. «Te estaba esperando», dijo la versión futura de Samuel con voz grave, como si cada palabra arrastrara siglos de experiencia. Samuel apenas pudo articular una pregunta. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? «Soy tú, en un tiempo que aún no existe para ti», respondió la voz con calma inquietante. «Lo que ves aquí no es solo un futuro posible, es una advertencia. Todo lo que hagas a partir de ahora puede alterar esto, o asegurarlo». Samuel dio un paso atrás, intentando comprender, pero la confusión lo paralizaba. Su versión futura lo observaba con una mezcla de tristeza y urgencia. «No puedes huir de tu destino, pero sí puedes aprender de él. Hay cosas que debes evitar, y otras que debes encontrar. El tiempo no es lineal, Samuel. Es un río con corrientes que tú mismo puedes cambiar, pero solo si comprendes las reglas antes de que sea demasiado tarde». Samuel sintió como una mezcla de miedo y determinación lo invadía. Sabía que no podía quedarse quieto. Tenía que explorar, descubrir y quizás enfrentarse a su destino, pero también comprendió que cada paso podía acercarlo a su propia tumba, o alejarlo de ella. Mientras las sombras del crepúsculo se alargaban sobre la ciudad en ruinas, Samuel respiró hondo. Su mente giraba con preguntas y posibilidades, y aunque el miedo persistía, una chispa de esperanza surgió en su interior. Sí, podía aprender del futuro. Tal vez podría cambiarlo. Tal vez, solo tal vez,
podría sobrevivir a lo que aún no había sucedido. Samuel sintió el peso de cada palabra que su versión futura había pronunciado. Cada paso que daba en aquel mundo en ruinas parecía resonar con ecos de su propia existencia. El miedo persistía, pero había algo más en una necesidad urgente de entender, de no quedar atrapado en un destino sellado por una fecha grabada en mármol. Decidió seguir explorando la ciudad, guiado por la figura más vieja de sí mismo. Hay lugares que debes visitar, advertencias que debes leer, dijo el Samuel futuro, señalando hacia un edificio a medio derrumbar que parecía albergar secretos antiguos. Mientras caminaban, el silencio de la ciudad era absoluto, salvo por el crujido de escombros bajo sus pies y el viento que arrastraba polvo y hojas secas. Dentro del edificio, Samuel encontró diarios, notas y planos, documentos que él mismo había escrito en años venideros, pero que no recordaba. Su corazón latía con fuerza. En cada página revelaba decisiones, errores, aciertos, y momentos que lo habían llevado al futuro que ahora veía ante él. La sensación de déjà vu era abrumadora. Esto es imposible, murmuró, tocando una de las hojas. No he escrito nada de esto todavía. Su versión futura asintió, con un aire de gravedad implacable. No lo has hecho, todavía. Puro lo harás, a menos que actúes. Cada decisión tuya se refleja en el tiempo. Algunas cosas que parecen pequeñas pueden cambiarlo todo, y otras pueden condenarte. Samuel tragó saliva. Cada palabra era un recordatorio de que no podía confiar solo en su instinto. El tiempo era un laberinto peligroso, y él estaba perdido en su propio reflejo. Mientras avanzaban por los pasillos del edificio, Samuel notó que algunas puertas estaban cerradas con llave y otras abiertas pero vacías. En una de ellas, vio un objeto que lo paralizó. Su propio reloj, detenido en la hora exacta de su muerte. Lo tomó con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Si esto es una advertencia, ¿qué hago con ella?, preguntó, temblando. El Samuel Mayo lo miró con ojos llenos de resignación. No es tu tarea cambiarlo todo, Ann, es tu tarea aprender. Comprender cómo los hilos del tiempo se cruzan. Cada acción, cada decisión tiene consecuencia. Y hay momentos en los que incluso la paciencia es más peligrosa que la imprudencia. Samuel comprendió que no podía retroceder. No había escapatoria. Todo estaba conectado, y él debía avanzar, a pesar del miedo y la incertidumbre. Con determinación, tomó su reloj y respiró hondo. Tenía que continuar, explorar lo desconocido, enfrentar lo que el futuro le reservaba, y quizá descubrir un camino distinto antes de que la fecha grabada en su tumba se volviera inevitable. El viento levantaba polvo y cenizas mientras Samuel avanzaba por las calles desmoronadas, con su versión futura a su lado. Cada paso parecía resonar con la certeza de que el tiempo no perdona. La ciudad que antes conocía estaba irreconocible, y aún así, sentía que cada esquina le hablaba de sí mismo, de decisiones pasadas y futuras que aún no comprendía por completo. Samuel dijo su versión Mayo con voz grave. Hay un lugar al que debes ir. Allí descubrirás lo que realmente está en juego. Pero ten cuidado. No todo lo que parece ayuda es lo que parece. Samuel asintió, intentando absorber cada palabra mientras su mente giraba con preguntas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué peligros lo esperaban? Llegaron a un puente colapsado que cruzaba un río seco de aguas negras. Allí, Samuel vio algo que lo dejó sin aliento. En múltiples figuras, cada una con su rostro, cada una con sus gestos, pero de distintas edades y estados de cansancio. Algunos parecían jóvenes, otros viejos, y algunos extrañamente distorsionados, como si el tiempo los hubiera retorcido. Samuel comprendió con horror que no eran simples recuerdos o ilusiones. Eran él mismo atrapado en diferentes posibilidades del tiempo, atrapados en bucles que no podían romper. Cada uno de ellos tomó decisiones diferentes, explicó su versión futura, y este es el precio de no comprender cómo funcionan las reglas del tiempo. Algunos desaparecieron, otros sufrieron, y otros nunca regresaron. Samuel sintió un frío intenso recorrer su espalda. Cada figura que veía era un recordatorio de que cualquier error podía ser irreversible. De repente un ruido metálico resonó detrás de ellos. Samuel giró y vio que una sombra se acercaba, más rápida que cualquier humano. Su corazón se aceleró. No era una persona, sino un eco del tiempo mismo, una manifestación de las consecuencias de alterar el flujo temporal. Samuel retrocedió, sintiendo que cada segundo era vital. Debemos movernos rápido, dijo su versión Mayo tomando su brazo con firmeza. El tiempo aquí no espera, y menos para los curiosos. Cada momento que dudamos, el futuro se endurece en tu tumba, Samuel. Cada error te acerca a ella. Con adrenalina corriendo por sus venas, Samuel comprendió que no había marcha atrás. Tenía que enfrentarse a lo desconocido, a los peligros que surgían de su propia existencia y a las decisiones que aún no había tomado. Cada paso podía salvarlo o condenarlo. Mientras cruzaban el puente roto,
El aire parecía vibrar con advertencias invisibles, y Samuel supo que estaba entrando en el momento crucial de su viaje en el cruce, donde su destino y su libertad se encontrarían. El mundo a su alrededor parecía comprimirse y expandirse a la vez. Samuel avanzaba con cautela, sintiendo como el aire vibraba con advertencias invisibles, mientras su versión futura lo guiaba hacia un edificio derruido en el centro de la ciudad. La estructura estaba medio colapsada, pero emanaba una energía extraña, como si el tiempo mismo se hubiera concentrado ahí. «Este es el lugar donde entenderás todo», dijo su yo mayor, con voz grave. «Aquí está la clave de tu destino. Y también de tu supervivencia». Samuel tragó saliva. Cada palabra pesaba como una losa sobre sus hombros. No sabía si estaba preparado para lo que descubriría, pero una fuerza interna lo empujaba a continuar. Dentro del edificio, el aire era denso y frío. Samuel vio paredes cubiertas de símbolos, fórmulas y diagramas, todos escritos con su propia letra, pero desconocidos para su mente actual. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un espejo antiguo cuyo reflejo no mostraba solo su rostro, sino escenas de su vida futura, momentos de triunfo, de pérdida, de dolor y de muerte. Samuel se acercó, horrorizado y fascinado a la vez. «Este espejo muestra lo que será si no aprendes a moverte en el tiempo con cuidado», explicó su yo futuro. «Cada decisión que tomes influirá en lo que ves aquí. Algunas cosas puedes cambiar, otras no. Pero cada acción que tomes ahora repercutirá en tu tumba». Samuel miró fijamente su reflejo. Ali estaba tendido en la tumba que había visto al principio de su viaje, la misma fecha grabada, la misma sensación de fin inevitable. El miedo lo invadió, pero también surgió la determinación. «Entonces, ¿puedo cambiarlo?», preguntó con voz temblorosa. Su yo mayor asintió, con un atisbo de esperanza en sus ojos cansados. «Sí, pero cada acción tiene un precio. Cambiar una cosa puede provocar otra inesperada. Debes ser preciso, Samuel. Y aprender rápido». Samuel respiró hondo. Por primera vez, entendió que su viaje no era solo una exploración del futuro, sino una prueba de inteligencia, paciencia y coraje. Cada decisión, cada movimiento, cada pensamiento podría hacer la diferencia entre vivir o convertirse en la figura inerte de la tumba que lo esperaba. Con una mezcla de miedo y resolución, Samuel miró de nuevo el espejo y susurró: «Haré todo lo posible. No permitiré que esto sea mi destino». Su yo mayor sonrió levemente, y el aire alrededor de ellos pareció vibrar con aceptación. Habían llegado al momento clave. Samuel debía enfrentarse a la verdadera prueba del tiempo, una prueba que definiría si sobreviviría o desaparecería en su propia historia. Mientras avanzaba hacia el umbral del futuro, Samuel sintió que el tiempo mismo lo observaba, listo para reaccionar a cada uno de sus pasos, y comprendió que la batalla contra su destino apenas comenzaba. El aire se volvió más denso a medida que Samuel avanzaba hacia el corazón del edificio. Cada paso resonaba como un golpe contra la realidad, como si el tiempo mismo lo estuviera juzgando. El espejo que había visto antes parecía irradiar una luz fría, y en su reflejo, su propia muerte se volvía cada vez más vívida. Samuel sentía que algo dentro de él se tensaba, un hilo invisible conectado a su tumba, tirando de su destino hacia un punto ineludible. «Samuel, recuerda todo lo que aprendiste», dijo su versión futura, con voz firme pero cargada de urgencia. «Aquí es donde decidirás si el futuro será tu prisión o tu liberación. No hay segundas oportunidades». Samuel respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y determinación que lo había acompañado desde el inicio de su viaje. Cada decisión, cada movimiento, cada pensamiento importaba más que nunca. Al cruzar el umbral de una cámara interna, vio la escena que lo había perseguido desde que llegó a su propia tumba, intacta, perfecta, grabada con su nombre y la fecha de su muerte. El mármol brillaba tenuemente bajo la luz espectral que llenaba la habitación, y Samuel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Se acercó lentamente, tocando el frío mármol con sus manos. La sensación era extraña, a la vez aterradora y familiar, como si estuviera tocando su propia existencia, suspendida en el tiempo. De repente el aire vibró con fuerza, y el entorno pareció fragmentarse. Voces invisibles susurraban advertencias, recuerdos de todas las versiones de él que había encontrado en su viaje, y ecos de decisiones pasadas y futuras se mezclaban en un murmullo ensordecedor. Samuel cerró los ojos y respiró hondo, recordando cada lección que había aprendido: la paciencia, la observación, la importancia de cada acción. Su destino no estaba sellado. Tenía la oportunidad de cambiarlo, si actuaba con precisión y coraje. Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel se concentró en el presente, tomó el reloj detenido que había encontrado en el capítulo anterior, y lo colocó sobre la tumba. Cada engranaje del mecanismo resonó con un sonido metálico y profundo, y el tiempo alrededor de él pareció vibrar en respuesta. La luz del espejo se intensificó, mostrando imágenes de futuros posibles, en algunos en los que moría,
otros en los que sobrevivía. Samuel sintió una mezcla de miedo y esperanza, comprendiendo que su voluntad era la clave. Respirando hondo, pronunció las palabras que había aprendido de su yo futuro. No seré definido por esta fecha. Mi tiempo es mío. En una onda de energía recorrió la habitación, y el mármol de la tumba comenzó a desvanecerse lentamente, como si el destino mismo respondiera a su decisión. La vibración del aire disminuyó, y un silencio absoluto lo envolvió. Samuel abrió los ojos y vio que la tumba había desaparecido. No había mármol, ni fecha, ni advertencia. Solo estaba él, consciente y vivo, en el futuro, pero libre. Su versión futura lo observaba con orgullo y tristeza mezclados. «Has aprendido bien», dijo suavemente. «El tiempo puede ser cruel, pero también puede recompensar a quienes saben enfrentarlo». Samuel sonrió, agotado pero victorioso. Sabía que su viaje no había terminado, pero que había tomado control de su destino. Había enfrentado la certeza de su propia muerte y había salido vivo. Mientras el sol del futuro comenzaba a filtrarse por los edificios en ruinas, respiró profundamente, listo para seguir explorando el tiempo y su misteriosa naturaleza. Samuel se quedó unos instantes en silencio, contemplando la ciudad del futuro que ahora se sentía más un lienzo de posibilidades que un cementerio de destinos inevitables. Cada ruina, cada sombra y cada eco de su pasado y su futuro le recordaban que el tiempo no es solo un río que nos arrastra, sino un laberinto que podemos aprender a recorrer. Había enfrentado su tumba, había mirado la certeza de su muerte a los ojos y, gracias a la paciencia, el valor y la comprensión, había cambiado su destino. Su versión futura lo acompañó hasta la salida del edificio, donde los rayos del sol iluminaban los escombros y daban nueva vida a lo que parecía desolación. Samuel comprendió que cada paso que diera a partir de ese momento sería un acto de creación y responsabilidad. El tiempo seguía siendo un misterio, pero ya no lo aterrorizaba. Ahora era un aliado, un desafío que podía enfrentar con inteligencia y determinación. Gracias por acompañarme en esta historia de viajes en el tiempo, misterio y autodescubrimiento. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo me ayuda a crear más aventuras temporales que exploran los límites del tiempo y la existencia. Nos vemos en la próxima historia.